y donde hay mucho estrés es en el Congreso Nacional y mucho más si uno es diputado del oficialismo. Estamos junto a Fernando Sánchez, ¿Qué tal? diputado de la Coalición Fernando? Cívica. ¿Bien? Muy bien. Bueno, ahí hay estrés, ¿o no? Yo creo que hay que tomárselo con mucha seriedad, pero con algo de calma también. Sobre todo algunos temas que el otro día conversábamos con algún colega tuyo de otro canal. Son temas tan importantes que no se puede hacer cualquier cosa. El otro día estábamos hablando de la responsabilidad penal juvenil, de estos temas que enojan tanto y con razón a la sociedad cuando pasan ciertos hechos de violencia, homicidios, etcétera. No importa quién los protagonice, porque cuando los protagoniza un menor de edad, siempre se termina en este debate polémico, que es un debate necesario, pero yo decía siempre, está muy bien enojarse porque amerita la situación, pero para tratar el tema hay que desenojarse un poco, porque cualquier cosa no es buena. Cualquier cosa no es buena. La solución penal tiene que ser la más acertada. Si no, uno termina contento sancionando cualquier cosa y después los resultados son los mismos que antes. Ahora, Fernando, en el panorama de la discusión de esto, de la reforma penal juvenil, donde se habla también de la baja de la edad de imputabilidad, ¿hay, por ejemplo, la posibilidad de lograr consensos? ¿Ustedes ven que los sectores políticos de la oposición hay interés en consensuar? Yo creo que sí, y te digo por qué, Fernando. Primero porque el tema nunca fue bien debatido dentro de la Cámara de Diputados, por lo menos. Yo recuerdo en el año 2002 una diputada de nuestro bloque, Laura Musa, y luego un diputado, Emilio García Méndez, que yo creo que es una de las personas que más sabe de responsabilidad penal juvenil en el mundo. No solo que ayudó a otros países a implementarla, a sancionar leyes, sino a implementarla. El secreto además es escribirla bien e implementarla bien. Hay que tener un sistema especial penal para adolescentes que pueda llevar bien llevado el nuevo régimen. Vos me preguntabas si se podía tener consenso. Sí se puede tener consenso, pero hay que dar la discusión de manera acertada. Esto no es una cuestión de seguridad. Esto es una cuestión de responsabilidad penal. Es decir, no es que yo voy a solucionar el problema de conflictividad, por ejemplo, en barrios con alta conflictividad a partir de la sanción del régimen penal juvenil. O no es que yo voy a solucionar el problema en sí de la inseguridad, porque si uno mira la estadística, los delitos más graves no son mayoritariamente cometidos por menores de edad. Entonces, la incidencia en la tasa general de criminalidad, sobre todo de delitos graves, no está dada por menores. Pero hay una pregunta que hacerse. ¿Qué hacemos con los menores en conflicto con la ley penal y sobre todo con los delitos más graves? No pueden quedar... Hoy estamos en el peor de los mundos, eso es lo que hay que decirle a la gente. Y eso es lo que siempre explica Elisa Carrió, que es una de las autoras, junto con Emilio García Méndez, de este proyecto que está hace años presentado en la Cámara de Diputados. Logró tener media sanción en el Senado. Por eso te digo que es posible lograr consenso. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que lograr? Salir de esta situación que está la Argentina, que es el peor de los mundos, para la sociedad en general y para los jóvenes en particular. ¿Por qué? Porque no son punibles, pero terminan presos. Claro. Porque terminan internados en un internado de menores, que es, como siempre se suele decir, el primer día de clase de la escuela del delito. Y entonces pero además hay algo mucho más grave todavía, Fernando. Nadie puede estar preso si se han encontrado culpable. Y los menores que están privados de libertad en los institutos no tuvieron ningún juicio. Y es más, hay menores que probablemente hayan cometido delitos que no están privados de su libertad en ningún lado, están en su casa, producto de que son menores, y otros no fueron condenados, no fueron encontrados culpables, con un juicio justo, con derecho a defensa, con pruebas, etcétera, pero están presos. Claro. Entonces, para los menores en el peor de los mundos. Por eso, con el progresismo, yo escuchaba recién a Ceballos, con el progresismo uno puede coincidir con algo que es central. A los menores hay que darles educación, condiciones familiares y condiciones de vida buenas, de progreso, de educación, calidad de hogar. Ahora, los que ya violaron la ley penal, tenemos que saber qué hacemos. Para eso debería estar el régimen penal juvenil. Y hay algo muy importante que también siempre dice Elisa Carrió. Los menores de edad, sobre todo en ciertas circunstancias, como está esta cuestión de que no son punibles y por tanto no tienen un proceso penal, no terminan diciendo si es que trabajan para una
organización criminal mayor, organizada por mayores y fundamentalmente organizaciones criminales muy grandes, desarmaderos de autos, es decir, roban para los desarmaderos de autos, venden los soldaditos para el narcotráfico, terminan siendo los que reclutan para la prostitución, etc. Lo que digo es, terminan además formando parte de organizaciones criminales mucho más grandes, pero no terminan, como no hay proceso penal, diciendo para quién trabajan. Fernando, hablando de Elisa Carrió, y hablando de lo que dice Elisa Carrió, en los últimos días fue la primer legisladora del Congreso Nacional que habló sobre la situación del titular del AFI, de Arribas. Y es del oficialismo, es una diputada del oficialismo. Sí, las cosas cambiaron. Los oficialismos antes estaban para proteger a quienes eran sospechados de algo. En este caso estamos hablando de una sospecha. Es una investigación periodística. Todos sabemos que es hecha por un periodista que goza de mucho prestigio, así que uno le tiene que dar credibilidad a la investigación periodística o verosimilitud a la investigación periodística. El funcionario tiene el derecho y la obligación de hacer su descargo. Ese descargo tiene que ser en dos planos. Y no hace falta, es más, yo diría que en los países serios no hace falta. Nunca un diputado viene a decir debería investigarse en la justicia. Cuando hay una investigación periodística o una investigación criminal o una investigación desde la política y hay indicios para que amerite la investigación, un fiscal de oficio abre la investigación. Son los fiscales los que abren la investigación porque tienen el poder para hacerlo y tienen la obligación de hacerlo. En este caso se supone que hay verosimilitud para darle credibilidad, pero no necesariamente todo lo que se dice en la investigación tiene que terminar siendo cierto desde el punto de vista de las vinculaciones con otros casos, en el caso de Arribas con Odebrecht. Solamente porque funcionó la compraventa de un inmueble, según lo que dice el propio funcionario Arribas, con la misma empresa que era la que pagaba las coimas en Odebrecht. Pero esa sola vinculación amerita de que se den las explicaciones en los dos planos, como te decía, el judicial y el político. O sea, claro. Se lo tiene que dar al presidente de la Nación y se lo tiene que dar al resto de la política y a la sociedad. Yo formo parte del oficialismo. Para mí esto es algo normal. El oficialismo de Cambiemos para nosotros es algo normal. Que lo que nosotros exigíamos como estándar a los funcionarios de los gobiernos anteriores, sobre todo el kirchnerismo porque estuvo muchos años, y que ninguno daba explicaciones. Yo me acuerdo cuando nosotros decíamos algo de un funcionario del kirchnerismo, con pruebas, con argumentos. Cristina Kirchner o Néstor Kirchner hacían un acto, aplaudían todos y nos decían traidores a la patria. Yo creo que esas cosas no tienen que pasar. ¿Qué decimos nosotros? Lo obvio, lo elemental, explique. Claro. Explique porque si no tiene nada que ver la explicación contundente, con pruebas, con papeles, dura muy poco. Dura muy poco. Si a mí me dicen algo, me endilgan algo, yo al otro día parto a tribunales, no hace falta ni que me llamen, me voy con los papeles, digo esto no es así, esto es un error, o es una falacia, o es una mala intención, acá tienen todo, librado de culpa y cargo. Diputado Fernando Sánchez, gracias por estar en la televisión pública.